Buenas noches. Bueno, siendo las mentira, las 21:15 horas acá en Chile, las 20:15 horas en Bolivia, vamos a dar inicio al segundo día de este curso de electrocardiografía básica, donde vamos a ver estos 4 puntos que son bien interesantes, bien importantes para entender el electrocardiograma. Los componentes básicos del electrocardiograma normal, las derivaciones del electrocardiograma, los componentes del trazado del electrocardiograma, tanto las ondas, los intervalos y los segmentos, y vamos a ver si es que avanzamos también el día de hoy los 8 pasos para una correcta interpretación del electrocardiograma, donde podríamos dejarlo para el día de mañana, más que nada por la importancia que este tiene para la interpretación del mismo. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a hablar de los componentes básicos del electrocardiograma. Dentro de los componentes básicos del electrocardiograma tenemos tanto las ondas, los segmentos, el complejo y los intervalos. Las ondas, tanto la onda P como la onda T, nos van a indicar ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que la onda P hace referencia a la despolarización auricular. Entonces, cada vez que veamos una onda P, tenemos que pensar solamente en las aurículas, estas dos cámaras superiores que tenemos en nuestro corazón anatómicamente. Y cuando veamos una onda T, tenemos que pensar en la repolarización ventricular. Entonces, como para resumir esto y hacerlo más fácil, vamos a seguir desde la onda P hasta la onda T. La onda P, nuevamente, es la despolarización de las aurículas, podríamos decir la contracción de estas aurículas. El complejo QRS, que hace referencia a una onda Q, que es la primera deflexión negativa, que es esta onda chiquitita. Luego una onda R, que es esta deflexión positiva después de la primera deflexión negativa. Y una onda S, que aquí chiquitita que ni se ve, casi no se ve, es la primera deflexión negativa después de la primera deflexión positiva, que es la onda R. Este complejo QRS, ¿qué indica? Indica la despolarización, pero a nivel ventricular, tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo. Y luego de esto viene la onda T, que lo que indica, como les decía anteriormente, es la repolarización ventricular. Entonces, nuevamente, onda P, despolarización auricular, complejo QRS, despolarización ventricular, y onda T, repolarización ventricular. Entonces aquí ustedes pueden preguntarse qué pasa con la repolarización de la aurícula. ¿Por qué no hay una onda que indique la repolarización de la aurícula? Efectivamente, hay una onda que indica esto, pero generalmente está dentro del complejo QRS y el voltaje del complejo QRS se come esta onda, entonces no vemos las ondas de repolarización auricular. ¿Por qué es tan importante esto? Vamos a ver más adelante cómo interpretar cuando la onda P es alta en voltaje o está alargada en el tiempo, etcétera, donde podemos ver diferentes patologías. Puede ser una onda P', puede ser una onda P mellada, etcétera. Y ahí hablamos de la onda P pulmonar, de la onda P mitral, para ver qué auricular se está viendo afectada. Dentro del complejo QRS es importante también saber, uno, el voltaje de este, y dos, saber el tiempo, duración del complejo QRS. Por ejemplo, si el complejo QRS es mayor a 0,12 segundos, que hablábamos ayer, que cada cuadrito pequeño es 0,04 milisegundos y cada cuadrado grande es 0,2 milisegundos, tenemos que tener en cuenta que si es mayor a 0,2 segundos, hablamos de bloqueos. Hablamos de un bloqueo completo cuando es mayor a 0,2 segundos, y podemos hablar de un bloqueo incompleto si tenemos todas las manifestaciones electrocardiográficas que nos den un bloqueo de rama derecho o un bloqueo de rama izquierdo, y sabiendo si está ensanchado o no el QRS, podemos definir si es que este es un bloqueo completo o un... Cuando hablamos de la onda T es muy importante, como vamos a ver más adelante,
en cuanto a algunos trastornos, ya sean trastornos electrolíticos, a nivel de electrolitos, por ejemplo, el potasio nos puede generar una alteración importante a nivel de la onda P, generar ondas P picudas cuando tenemos hipercalcemia, nos puede generar, por ejemplo, ondas T picudas, ondas T invertidas, cuando podemos hablar de isquemia en un proceso agudo. Por ejemplo, la onda Q, cuando la onda Q es muy profunda, mayor al 25%, o mayor al 25% de la onda R, este nos puede indicar un infarto antiguo. Esas son las Q patológicas. La onda S, no trae tanta alteración en cuanto al electrocardiograma para pensar en si es patológico o no patológico, pero sí el segmento ST sí nos puede traer complicaciones. Por ejemplo, la elevación del segmento ST puede indicar una isquemia importante, una depresión del segmento ST nos puede indicar también algún trastorno agudo. Por ejemplo, cuando se alarga el segmento o el intervalo PR, nos va a traer alteraciones en cuanto a bloqueos aurículos ventriculares. Cuando el segmento o el intervalo PR se acortan, podemos pensar en algún trastorno por ejemplo, algún trastorno de excitación. Por ejemplo, el síndrome de Wolff-Parkinson-White es muy característico que aparezca un segmento de intervalo PR que se acorta con un ensanchamiento del complejo QRS, porque vamos a ver más adelante cómo estas vías accesorias preexcitan el corazón y hacen de que estas vías se alarguen y se acorten. También, por ejemplo, un segmento PR que esté descendido nos puede indicar una pericarditis. Recuerden que la pericarditis pasa por 4 fases en cuanto a los cambios electrocardiográficos. También podemos tener una elevación de los complejos del segmento ST en todas las derivaciones que nos pueden indicar también que el paciente cursa con una pericarditis, más la clínica de dolor torácico que mejora la posición de que el paciente lleve el cuerpo hacia adelante, que mejora, etc. Tenemos que pensar en pericarditis, etc. ¿Ya? Entonces, siempre tener en cuenta los intervalos, los segmentos y los complejos. Por ejemplo, aquí hay un complejo, que es el QRS, que es un conjunto de ondas, y las ondas. Dentro de los segmentos, hay que tener en cuenta que el segmento es desde el término de una onda hasta el inicio de otra onda. Por ejemplo, del término de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Y los intervalos es de inicio a inicio. Por ejemplo, inicio de onda P hasta el inicio de la onda Q. Nuevamente el segmento desde el término de la onda S hasta el inicio de la onda T. Y el otro segmento desde el término de la onda T hasta el inicio de la onda P, que es lo que estábamos viendo. Nuevamente los segmentos, tenemos dos: segmento PR desde el término de la onda P al inicio de la onda Q, y tenemos el segmento ST desde el inicio del término, perdón, de la onda S hasta el inicio de la onda T, y el segmento TP desde el término de la onda T al inicio de la onda P. Y los segmentos y los intervalos desde el inicio de la onda P al inicio de la onda Q. Aquí no se está considerando el intervalo PR, y también el intervalo QT, que es muy importante desde el inicio de la onda Q hasta el término de la onda T. ¿Por qué es tan importante el intervalo QT? Que lo vamos a ver cómo ir regulando, cómo vamos a ir, ¿cómo se llama? ¿Sí? Regulando el intervalo QT según la frecuencia cardíaca y según las alteraciones que puede tener el paciente, porque hay síndromes de complejo de intervalos QT largos que nos pueden generar algún tipo de problema, ¿ya? Por ejemplo, hay medicamentos como los macrólidos que pueden alargar el QT y pueden hacer que el paciente tenga mayor probabilidad de hacer una arritmia cardíaca importante. Por eso, cuando hablábamos del COVID, decían: tengan mucho cuidado con la citromicina, cuidado con los manejos antibióticos con el paciente, sobre todo con X medicamentos, porque pueden generar alargamiento del QT, generar problemas. Otros problemas más que hay son problemas, por ejemplo, el Guerrero Ward o algunas alteraciones
más que nada a nivel de transportadores, que son genéticas, el síndrome de Cutelargo, ah, que, que puede generar arritmias mortales en nuestro paciente, y dentro de esas, las más importantes, como decía, es esta de Guerrero-Guara, ¿ya? Los intervalos RR, desde el inicio hasta el término, nuevamente acá de otra onda entre R y R, me indican un complejo, un latido cardíaco o un ciclo en cuanto al latido cardíaco completo, ¿ya? Onda P, QRS, onda T, onda P, QRS, onda T. Viendo las derivaciones del electrocardiograma, esto es, perdón, dentro aquí también del síndrome del cutelargo, está el síndrome de Brugada, que es súper importante en cuanto a las manifestaciones electrocardiográficas, y es la canalopatía más importante, donde vemos alteraciones en lo que veíamos el día de ayer entre transportadores de sodio, transportadores de potasio, etcétera, y esta canalopatía es muy importante y genera bastante arritmias mortales. Hay que detectarla como corresponde. Para ver las derivaciones del electrocardiograma, esto es fundamental. Tenemos que ver cuáles son derivaciones positivas, cuáles son derivaciones negativas. Nos vamos a dar cuenta por qué en ABR es tan importante, por qué en ABR es tan importante que sea negativa cada vez que hacemos el electrocardiograma. Tenemos derivaciones unipolares, tenemos derivaciones bipolares, tenemos derivaciones precordiales. Dentro de las variaciones unipolares tenemos la derivación 1, la derivación 2 y la derivación 3. ¿Qué hace referencia a este dibujo? Hace referencia a que la derivación 1 siempre va a ir desde brazo derecho a brazo izquierdo. Y siempre la derivación va a ir de negativo a positivo. Entonces, la derivación 1 hace que brazo derecho sea negativo, brazo izquierdo sea positivo. La derivación 2 hace que brazo derecho sea negativo, pierna izquierda sea positiva. Y la derivación 3 nos dice que brazo izquierdo negativo a pierna izquierda positiva. Entonces, ¿qué queremos decir? Que siempre la pierna izquierda va a ser positiva, o sea, ABF tiene que ser positivo, y el brazo derecho siempre va a ser negativo, siempre va a salir de ahí el vector hacia una parte positiva. Por eso, ABR siempre es negativo, ¿ya? Entonces es muy importante que eso lo tengan en cuenta. Electrocardiograma con ABR positivo, dos opciones. Una opción de que el electrocardiograma esté mal tomado, y segunda opción de que el paciente tenga dextrocardia, ¿ya? Eso es muy importante. Hablando de las derivaciones del electrocardiograma, como les decía, unipolares, bipolares y precordiales. Y vamos a iniciar hablando un poco de las derivaciones unipolares. Hablamos de 1, 2 y 3, y hablamos de ABR, ABL y ABF. Dentro de ABR considera el brazo derecho, derivación ABL considera el brazo izquierdo, y de la derivación ABF considera la pierna izquierda. La pierna derecha es neutra. Generalmente cuando colocamos el electrocardiógrafo, la pierna derecha siempre va marcado con un color negro. Generalmente no es algo que siempre es así, pero la mayoría de los electrocardiógrafos, la pierna derecha es negra porque es tierra o es neutro. El brazo derecho siempre va a ser negativo, tanto en la derivación 1 como en la derivación 2, que vamos a ver más adelante. El brazo izquierdo va a ser positivo y negativo, y la pierna izquierda siempre va a ser positiva. Las derivaciones bipolares, tenemos uno, que como les decía, va desde el brazo derecho negativo al brazo izquierdo positivo. El micrófono está encendido, pero estoy revisando acá. Ya lo vi. La derivación 1 siempre va
de brazo derecho negativo a brazo izquierdo positivo. La derivación 2 va de brazo derecho negativo a pierna izquierda positiva. Y la derivación 3 va de brazo izquierdo negativo a pierna izquierda positiva. Entonces, estas son las derivaciones que siempre tenemos que tener en cuenta. Y como les decía, siempre brazo derecho es negativo, por lo cual ABR siempre tiene que ser negativo. Siempre las ondas en ABR negativo, o como les decía nuevamente, el electrocardiograma. O está mal tomado, o el paciente tiene dextrocardia. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esto? Más que nada, para poder después ver hacia dónde va el vector y saber hacia dónde está desplazado el corazón. Si está dentro de lo normal, si está desplazado a la izquierda, si está desplazado a la derecha, y eso nos va a ayudar bastante para poder decir si es que hay un bloqueo de rama izquierdo, un bloqueo de rama derecha, o hipertrofia derecha, o hipertrofia izquierda, o hemibloqueo anterior o posterior. Las precordiales, bueno, son 6, bueno, las que siempre utilizamos, y aquí vamos a ver algo súper importante y quiero que tengan en cuenta esto. P1 va ubicado en el cuarto espacio intercostal línea paresternal derecha. B2 va en el cuarto espacio intercostal línea paresternal izquierda. B4 va en el quinto espacio intercostal línea medio clavicular izquierda. B3 va entre B2 y B4. B5 va en el quinto espacio intercostal línea axilar anterior izquierda. Y B6 va en el quinto espacio intercostal línea medio axilar izquierda. Esto es súper importante tenerlo en cuenta para hacer una buena toma del electrocardiograma. Por ejemplo, es muy común que se pregunte cómo colocar el electro. Entonces uno mira el pecho del paciente, el tórax del paciente, coloca el electro, pero técnicamente hay que saber dónde se van a colocar las derivaciones. Nuevamente B1, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B4, quinto espacio intercostal, perdón, línea medio clavicular izquierda. B3 va entre B2 y B4. B5 va en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior izquierda. Y B6, quinto espacio intercostal, línea medio axilar izquierda. Cuando vemos derivaciones derechas, hacemos exactamente lo mismo, pero damos vuelta damos vuelta los electrodos. Por ejemplo, B1 va en el cuarto espacio intercostal, línea paresternal izquierda, y B2, cuarto espacio intercostal, línea paresternal derecha, y así colocamos las demás derivaciones, pero al lado derecho del tórax del paciente. Y así vamos a ver las derivaciones B4R, B3R, y podemos también hacer las derivaciones a nivel de la espalda, que son las derivaciones B7, B8 y B9, para ver si es que hay un infarto de cara posterior o no. Otra cosa, cuando estamos viendo esta imagen, quiero mostrar esto, que es muy interesante. Cuando tenemos, voy a hacer un dibujo aquí medio chanta porque estoy con el mouse. Voy a hacer un corazón. Ya saben, por el lado derecho, por el lado izquierdo. El corazón se despolariza de la siguiente manera. El primer vector va de izquierda a derecha y luego se genera, esa es la despolarización de la aurícula, y luego se genera una despolarización importante a nivel de ventrículos. Entonces el vector va de izquierda a derecha. Mentira, de derecha a izquierda. Primero, de derecha a izquierda, y segundo, de derecha a izquierda. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por eso aquí muestran una línea roja tremenda, mostrando que el vector más grande va de derecha a izquierda. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es importante saber de que primero se despolariza de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda, por lo siguiente. Cuando tenemos este corazón, nosotros tenemos que tener en cuenta de que aquí está B1, de que aquí está B2, de que al centro está B3, B4, y que luego a este lado está B5 y está B6. ¿Por qué es importante esto? Viene el vector hacia acá y luego el vector va hacia acá.
Entonces, ¿por qué cuando nosotros vemos el electrocardiograma, por ejemplo, en B1, vemos esta imagen en esta derivación? Como les decía, el electrocardiograma, cuando se acerca el vector, este electrodo detecta que el vector se acerca y da una onda positiva. Y cuando ve de que el vector se aleja, da una onda negativa. Por eso, en B1, como este vector chiquitito se acerca, da una onda positiva chiquitita, ¿cierto? Y después, como ve que el vector se aleja muy, muy rápido, da una onda profunda negativa. Por eso, cuando uno ve el electrocardiograma en la derivación B1, esto es lo normal, una onda R pequeña y una onda S profunda. Esto me dice que el vector se acerca chiquitito y de repente, ¡pum!, se aleja y me produce esta onda negativa, ¿ya? Por eso es tan importante. Y me da este patrón según el estudio de los vectores, sin aprendérselo de memoria, de que onda R es pequeña y onda S es profunda en B1, etc. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando nosotros vemos el electrocardiograma y tenemos alguna alteración importante en cuanto a la alteración a nivel ventricular, del músculo cardíaco, podríamos decir. Por ejemplo, que el paciente tenga una hipertrofia ventricular, perdón, estoy buscando el lápiz que me quedo, dibujar. Una hipertrofia ventricular, por ejemplo, una hipertrofia ventricular derecha. Cuando el paciente tiene una hipertrofia ventricular derecha, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? ¿Qué va a pasar? Aquí B1, B2, B5, B6, B3 y B4 son como una línea intermedia y muchas cosas no nos va a dar. Más que nada que haya una buena, ¿cómo se podría decir? Progresión de la onda, más que nada. Cuando se hipertrofia el ventrículo derecho, efectivamente viene la onda y como hace una despolarización rápida, hace una onda más grande, porque hay más músculo cardíaco que se está despolarizando. Y luego la onda S va a ser chiquitita. Entonces, en B1, ¿cómo vamos a ver esto? Vamos a ver una onda R grande y una onda S pequeña. Y si vemos este patrón, onda R grande y onda S pequeña, en B1, tenemos que pensar de que el paciente tiene una hipertrofia ventricular derecha, porque el vector se está acercando muy rápido hacia esta derivación, porque hay mayor masa muscular, hay mayor tejido miocárdico que se está despolarizando con más fuerza y moviendo más rápido o moviendo con mayor positividad el vector hacia esta derivación, ¿ya? Entonces, fundamental tengan en cuenta de que por qué se está generando este tipo de imagen en B1, por qué se genera este tipo de imagen en B2, por qué en B5 y en B6 la imagen es diferente a la que hay en B1 y en B2, según cómo se va moviendo el vector. Aquí vemos las derivaciones unipolares y las derivaciones bipolares juntas. Podemos ver de que de brazo derecho a brazo izquierdo va el vector 1, desde brazo derecho negativo a brazo izquierdo positivo. Vemos que la derivación 2 va de brazo derecho negativo a pierna izquierda positiva. Nuevamente, el brazo derecho siempre negativo. Vemos que la derivación 3 va del brazo izquierdo negativo a brazo derecho positivo. Como pueden ver, siempre el vector va de negativo a positivo, de negativo a positivo, de negativo a positivo. Tenemos también las derivaciones ABF, que van hacia el pie, ABL, que va hacia el brazo izquierdo, y ABR, que va hacia el brazo derecho. Tenemos también las derivaciones precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, y esto va a depender nuevamente de dónde vamos a colocar nuestro equipo para las derivaciones específicas a nivel cardíaca, a nivel torácica, perdón, para poder detectar cada una de estas derivaciones. Importante mencionar que la derivación B1 y B2 se consideran derivaciones izquierda, B5 y B6 mentira, B1 y B2 se consideran derivaciones derechas y B5 y B6 se consideran derivaciones izquierdas. Nuevamente B1, B2, derivaciones derechas, B5, B6, derivaciones izquierdas. Y aquí ya la podemos ver completo. Vemos la derivación 1,
de derecha negativo a izquierda positivo, derivación 2, que va de derecha negativo a izquierda positivo, y derivación 3, que va también de negativo a positivo. Vemos ABF, vemos ABR y vemos ABL. ¿Por qué es importante esto? Para saber si es que hay desviación. Por ejemplo, entre esto hay que aprendérselo de memoria, ¿no? 0, 30, 60, 90, 120, 150, y después hacer lo mismo al otro lado, 0, 30, 60, 90, 120, 150, y este es 180. Entonces solamente es ir sumando y colocando el positivo y el negativo. Esto más que nada para estimar hacia dónde está el eje cardíaco. Por ejemplo, entre 0 grados y más 90 se considera un eje normal. Entre 0 y más 90 se considera normal. Entre 0 y entre 0 y menos 90, entre 0 y menos 90, se considera de que hay una desviación a la izquierda. Hay algunos libros que dicen entre 0 y menos 90, y otros libros dicen entre menos 30 y menos 90. Y la otra desviación también es entre más 90 y más 180, que es la desviación a la derecha. Y bueno, cuando es entre menos 90 y más menos 180, se considera una dextrocardia. La verdad, nunca lo he visto y la verdad no sé cómo va. ¿Ya? Cuando el corazón se desvía hacia la izquierda es porque el peso del corazón está empujando la punta hacia la izquierda. Podemos pensar en hipertrofia ventricular izquierda o podemos pensar en un bloqueo completo de rama izquierda. O en un bloqueo incompleto igual. Y si el corazón se desvía hacia la derecha, tenemos que pensar en dos cosas, o en un bloqueo completo o incompleto de rama derecha, o una hipertrofia ventricular derecha. ¿Cómo nosotros vamos a ver esto? Hay varias formas de evaluar cómo vamos a encontrar el eje cardíaco. Una de las formas es encontrar la onda, por ejemplo, colocamos esta y tenemos una onda así en el electrocardiograma que se llama isobifásica. Es muy similar la parte positiva como la parte negativa. Por ejemplo, si esa es la onda, el complejo, o sea, perdón, la derivación ABF, tenemos que buscar la perpendicular a ABF y ese va a ser mi eje cardíaco. Por ejemplo, tengo aquí ABF, tengo aquí ABF, y la perpendicular es la derivación 1. Y si tiene mayor complejo a positivo, tenemos que pensar de que el eje cardíaco está en 0. Ya es un poco engorroso, la verdad. ¿Cómo lo hacemos más rápido? Lo más rápido es hacer esto, tirar una línea donde nosotros digamos que este es ABF y digamos que este de acá es la derivación 1, ¿ya? Entonces ABF va de negativo a positivo, va de negativo a positivo hacia abajo, y 1 va de negativo a positivo hacia la izquierda. Entonces, si ABF en nuestro electrocardiograma es positivo, marcamos acá. Y si 1 es positivo, marcamos hacia acá, y lo más probable es que el eje esté dentro de lo normal. Si vemos que en el electrocardiograma ABF es negativo y 1 es positivo, lo más probable es que nuestro eje esté desviado a la izquierda, sin saber si es que es más 90, menos 90, etc. Y si ABF es positivo y 1 es negativo, lo más probable es que nuestro eje esté a la derecha. Entonces es una forma rápida de evaluar el eje cardíaco. Entonces uno solamente mirando ABF, mirando la derivación 1, sabiendo si es positivo o negativo, podemos decir el eje está normal, el eje está desviado a la izquierda o el eje está desviado a la derecha. ¿Ya? Cuando hablamos de los componentes del trazado de electrocardiograma, tenemos que ver tanto las ondas, los intervalos y los segmentos. Los componentes del electrocardiograma normal, como decíamos, son las ondas, intervalos y segmentos. Las ondas se dividen en la onda P, el complejo QRS, la onda T y la onda U, que la vamos a hablar también. Los intervalos se dividen en el intervalo PR, el intervalo QT y el intervalo RR. Y los segmentos se dividen en el segmento TP, el segmento PR y el segmento ST. Vamos a partir entonces hablando de la onda P. La onda P puede ser una onda P sinusal normal, una onda P sinusal anómala y una onda P ectópica.
La onda P sinusal normal, tenemos que ver esto. ¿Dónde se origina? Recordemos que habíamos dicho que la onda P es una onda que se genera en la despolarización auricular. ¿Quién despolariza? ¿Quién inicia todo esta descarga, este potencial de acción? Es el nódulo sinoauricular. Entonces el nódulo sinoauricular, que recordemos que estaba en el techo de la aurícula derecha, cerca de la unión de la vena cava superior, es la que va a originar la onda P. Fisiológicamente, ¿qué me indica? La despolarización auricular. Inicia en el segmento TP y termina en el segmento PR. Tiene una dirección ascendente, es positiva, excepto en ADR. Tiene una duración normal de 0.08 segundos a 0.1 segundos en el plano horizontal. Y tiene una amplitud de 0.5 a 2.5 milímetros en el plano vertical. Su forma es plana y redondeada y generalmente, bueno, no generalmente, siempre la verdad, precede al complejo QRS, salvo en presencia de bloqueo. O sea, puede estar metida por ahí en el QRS. Entonces acá vemos que se inicia en el nodo sinoauricular y que va a recorrer toda la aurícula derecha y que se va a ir hacia la aurícula izquierda por este haz que se llama haz de Batman, va a ir hacia el haz de Batman y va a también despolarizar la aurícula izquierda. Entonces esto es importante. Parte en la aurícula derecha y va a continuar hacia la aurícula izquierda. Por eso, la onda P tiene una porción pulmonar, que se considera la aurícula derecha, y una porción mitral, que se considera la aurícula izquierda. Esta es una onda P sinusal normal, recordemos, tiene una duración de 0.08 a 0.1 segundo, tiene una amplitud en el plano vertical de 0.5 a 2.5 milímetros, o 2.5, perdón, milivolt, y siempre es ascendente, excepto en ABR. Esto es lo que les decía, tiene un inicio, tiene un fin, y la mitad hacia atrás se considera pulmonar, o sea, aurícula derecha, porque está inicia el nodo sinoauricular, y de repente, pum, se despolariza la aurícula izquierda, y la segunda parte de la onda P es auricular. Entonces, si uno lo piensa de esa manera, si tengo una onda P que es picuda y después se alarga, tengo que pensar de que hay una hipertrofia o una dilatación de la aurícula derecha. La aurícula derecha puede estar dilatada cuando tengo una onda P que es picuda o una onda P pulmonar. Cuando esta dilatación de la aurícula derecha es muy marcada, tienen que considerar que toda dilatación de aurícula derecha puede generar mayor riesgo o mayor probabilidad de que el paciente haga un flutter auricular, o sea, un aleteo auricular. Y cuando vemos una onda P, por ejemplo, mellada, de esta forma, o vemos una onda P muy alargada, tenemos que pensar de que el problema es de la aurícula izquierda. ¿Y qué problema nos puede generar una dilatación de la aurícula izquierda? Por ejemplo, una estenosis de la válvula mitral. Cuando la válvula mitral está muy estenosada, está muy chiquitito el paso que hay entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, me genera un aumento de presión a nivel auricular izquierdo, y esto me puede generar dilatación de la aurícula izquierda, y consecuencia, ¿cuál va a ser? Lo más probable, como se dilata la aurícula izquierda, es que genere una fibrilación de tipo auricular. Entonces, pacientes que tienen manifestaciones electrocardiográficas de dilatación de aurícula izquierda, pacientes que tienen un soplo, por ejemplo, un soplo diastólico en foco mitral, podemos pensar de que hay una estenosis de la válvula mitral, y también tenemos que pensar de que ese paciente tiene mayor riesgo de hacer una fibrilación auricular, ¿ya? Y bueno, todas las consecuencias que trae las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca izquierda, que son las manifestaciones a nivel pulmonar, esputo salmonado, edema agudo de pulmón, etc. Recordemos que tiene que ser positiva ascendente, que es lo normal, una amplitud de 0,5 a 2.5 milímetros o milivolt, con una duración de 0.08 a 0.1 segundos. Aquí podemos ver, vamos a ver también cuando es patológica, tiene que ser plana, tiene que ser redondeada, y siempre tiene que estar antes de un complejo QRS.
la onda P sinusal anómala, esto es lo patológico. Acá podemos ver una onda P sinusal anómala, y dependiendo de esto hay que pensar en qué puede ser. Si veo una onda P de esta morfología, veo que es una onda P que no es redondeada, veo una onda P que es alargada en el tiempo, lo más probable es que este paciente tenga una dilatación de aurícula izquierda porque es una onda P mitral. ¿Ya? Acá podemos ver nuevamente, tiene un inicio, tiene un fin, una duración de 0.08 a 0.1 segundos y una amplitud de 0.5 a 2.5 milímetros. Aquí podemos ver de que está dentro de los normales, sí está un poquito elevada, un poquito picuda, y podríamos pensar en una onda P de tipo pulmonar. ¿Ya? Nuevamente los valores. ¿Por qué se hace tanto hincapié en cuánto mide, por ejemplo, la amplitud, y en cuánto mide en cuanto al tiempo? Porque es fundamental saber lo normal para poder ver lo patológico. Acá, una onda P normal, una onda P picuda, incluso está al límite en 2.5, y aquí una onda P de 3.2, considerando una onda P de tipo pulmonar, que lo más probable es que sea una estenosis tricuspidia, no una estenosis mitral, haciendo que este paciente tenga mayor riesgo de un flutter de tipo auricular. Aquí nuevamente, una alteración en la onda P, tenemos una onda P mellada, una onda P mitral, y esta onda P mitral, o mellada en este caso, o una onda P alargada, pudiese indicar que el paciente tiene una dilatación de aurícula izquierda, recordando nuevamente lo más común, una estenosis de la aurícula izquierda, perdón, de la válvula mitral, generando dilatación de la misma, aumentando el riesgo de que el paciente haga una fibrilación auricular. Dentro de esto, como para poder interactuar un poco, me gustaría preguntar, bueno, la onda P bifásica, que sube y que baja en B1, se considera normal, ¿ya? Entonces una onda P bifásica en B1 se puede considerar normal. Una cosa importante, creo que es súper interesante que ustedes tengan en cuenta, que hablando de la fisiopatología, de las patologías, de las enfermedades, hay una enfermedad que me genera estenosis mitral, y una de las enfermedades que siempre afecta generalmente las válvulas de alta presión. Se afecta en mayor porcentaje la válvula mitral, luego la válvula aórtica, luego la válvula tricúspide, y un porcentaje muy bajo la válvula pulmonar. Así como para interactuar un poco, ¿alguien sabe de qué enfermedad estoy hablando? Que incluso lo habíamos comentado el día de ayer. Por si alguien quiere participar. Ayer habíamos hablado de que había una patología que generaba bloqueo auriculoventricular de primer grado, de forma muy común, que incluso estaba dentro de los criterios, y bueno, esos criterios se llaman los criterios de Jones, que hablamos de muchas cosas. Y esta patología también, que se busca con los criterios de Jones, nos genera este problema. Efectivamente, Ronaldo, que escribió en el chat, dice fiebre reumática, y efectivamente la fiebre reumática nos genera grandes alteraciones, sobre todo en las válvulas de alta presión. Por eso, si en alguna vez, en algún momento, ven un paciente con dilatación auricular izquierda, de que el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado, de que el paciente, por ejemplo, cumple algunos de los criterios de Jones, por ejemplo, elevación de los marcadores inflamatorios, como velocidad de eritrosedimentación, como PCR, o que el paciente tiene un eritema marginado, etcétera, piensen en fiebre reumática. ¿Ya? Y recuerden que la fiebre reumática es como un proceso autoinmune, podríamos decir, y que genera alteración más que nada por mimetismo celular. Y el mimetismo celular es, que recuerden que la proteína M de este streptococo se parece mucho a la miosina y del músculo cardíaco, y por eso genera tanta destrucción del músculo cardíaco. Así que, Ronaldo, está perfecto. Siempre piensen en fiebre reumática, ¿ya? Vamos a seguir hablando y vamos a hablar de la onda P ectópica. La onda P ectópica es cuando la despolarización se genera en las aurículas, pero en una parte que no es el nodo sinoauricular. Por ejemplo, lo que vemos en esta imagen es que tenemos nodo sinoauricular, pero el inicio, la despolarización, se está generando en otro sector, no se está generando en el nodo sinoauricular en sí. Entonces, no es una onda P que aparezca en un lugar que corresponda. E incluso nos puede aparecer una onda P negativa, o una onda P prima, podríamos hablar, ¿ya? Onda P ectópica, onda P prima, etc. Así es como la vamos
a denominar. Cuando hablamos más que nada de esto, de la onda P ectópica, esta nos puede aparecer en cualquier parte e incluso puede desaparecer del electrocardiograma y nos aparece dentro del complejo QRS, por eso no la vamos a ver, o nos aparece después del complejo QRS y la confundimos con una onda S. Entonces, súper importante tenerla en cuenta. Entonces, nuevamente, recordar que la onda P precede al complejo QRS, que la onda P mide en tiempo una duración de 0.08 a 0.1 segundo y que tiene una amplitud en voltaje de 0.5 a 2.5 milivoltios. Acá, como les decía, la onda P prima o la onda P patológica puede quedar enterrada en el complejo QRS y no la vemos en el electrocardiograma, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante esto? Si no vemos una onda P en el electrocardiograma, recuerden que la morfología se altera cuando tenemos un flutter o cuando tenemos una fibrilación, pero se altera la morfología, no es que la onda desaparezca, ¿ya? Entonces, si no la tenemos, si solamente tenemos QRS, lo más probable es que tengamos esta onda P que esté enterrada dentro del complejo QRS. Y acá también tenemos la onda P que sigue al complejo QRS, está después del complejo QRS y puede generar algún tipo de problemas cuando vemos el electrocardiograma confundiéndola con la onda S, siendo que esta es como una guatita que se da, pero está invertida, entonces tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Vamos a hablar un poco del complejo QRS. El complejo QRS es muy importante. Recuerden que el complejo QRS nos indica la despolarización de estos ventrículos, y la despolarización de los ventrículos, bueno, es fundamental porque aquí es donde tenemos el mayor problema. Si las aurículas están peleando, bueno, podemos manejarlo, pero si los ventrículos nos generan alguna alteración, tenemos que ya hacer intervenciones más importantes. Tenemos el complejo QRS normal y tenemos el complejo QRS anómalo, y vamos a ver cada uno. Las características clínicas del complejo QRS tenemos que tener. El complejo QRS se va a iniciar en el tabique interventricular bajo la unión auriculoventricular, o sea, no tiene nada que ver con la aurícula. Esto se va a generar debajo de la unión auriculoventricular, e incluso por debajo de las de His, podríamos pensar. La fisiología, como les decía, es la despolarización de los ventrículos. Tiene una desviación del intervalo PR, bueno, inicia en la desviación del intervalo PR y termina en el inicio del segmento ST. Tiene una duración de 0.06 a 0.12 segundos, que es lo que estábamos hablando, que les decía que es muy importante tener en cuenta para saber si está ancho o no ese complejo QRS. La dirección, la primera deflexión negativa del complejo QRS se denomina onda Q, la primera deflexión positiva del complejo QRS se denomina onda R, la primera deflexión negativa posterior a la primera deflexión positiva, parece trabalengua, se denomina onda S. Tenemos una deflexión negativa única, que es el QS, y una onda RS, que es la deflexión positiva única, ¿ya? Que la podemos ver en algunos tipos de trazado electrocardiográfico. Tiene una amplitud de 2 a 15 milímetros, o milivolt también. Tiene una forma estrecha y puntiaguda, y siempre está después de una onda P, y siempre está antes de la onda T, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí, como lo veíamos, está debajo de la unión auriculoventricular, e incluso, como les decía, puede estar por debajo de las de His, generalmente donde se dividen estas ramas, tanto derecha como izquierda, que también se llaman estas ramas de Tawara, es otro nombre que reciben, ¿ya? Y hacen la despolarización ventricular normal. Como les decía, primero el vector siempre va de izquierda a derecha, y luego el vector se va de derecha a izquierda de una forma muy importante, porque aunque esta sea una imagen representativa, se puede ver como el miocardio, el músculo cardíaco del lado izquierdo es mayor que el músculo cardíaco del lado derecho por el tema de presión, etc. Podemos ver acá el complejo QRS normal, como les decía, de 0.06 a 0.12 segundos, con una amplitud de 2 a 15 milímetros, y siempre está después de una onda P y siempre está antes de una onda T. Acá tenemos los puntos de la unión, que también se llama punto J, que este es muy importante cuando revisamos el electrocardiograma, sobre todo en síndrome coronario agudo,
¿ya? Para ver si se nos eleva el punto J o no, y recuerden que una elevación de 0.1 milímetros o de 0.1 milímetros ya es considerable, aunque sea una cosa muy chiquita, ya de 0.i ya es considerable en el electrocardiograma. Acá vemos una onda QS, recordad que no había una onda R, entonces una deflexión negativa única. Vemos una onda, no hay una onda R solita, no hay, pero aquí tenemos un QRS con una onda R casi solita, sin una onda Q, sin una onda S, una onda Q pequeña con una onda R agrandada, sin onda S, una onda R mellada. Estas ondas R melladas son importantes cuando hablamos de los tipos de bloqueo, y acá una onda S donde se junta la onda S con este segmento se denomina punto J. Este punto J, como les decía nuevamente, es muy importante cuando se nos eleva, porque tenemos que pensar en los, por ejemplo, en los infartos, ¿ya? Los supradesniveles, etcétera, etcétera. Aquí nuevamente, una onda Q pequeña, una onda R grande, y la onda S no está, entonces aquí se considera el punto J. No hay onda Q, tenemos la onda R y una onda S pequeña. Como pueden ver, acá un complejo RS se denomina con una R, por ejemplo, mayúscula a la onda más grande, y las ondas pequeñitas con una S o una letra no en mayúscula. Por ejemplo, aquí la Q es pequeñita, la onda R es grande y la onda S es pequeña. Por eso cuando vean, por ejemplo, algunos bloqueos que vamos a ver más adelante, se denomina así como onda Q no mayúscula, una onda R mayúscula y una onda S no mayúscula. Y entonces uno ya se empieza a imaginar cómo es el trazado del electrocardiograma diciendo, la onda Q es chiquita, la onda R es grande y la onda S es pequeña. ¿Ya? Acá, por ejemplo, una onda R pequeña, como les mostraba, pero una onda S profunda que marca como una onda S en mayúscula. ¿Ya? Y aquí nuevamente vemos que es de 0.08, recuerden que lo normal es de 0.06 a 0.12 segundos. Aquí más ondas, como vemos hay muchas morfologías diferentes en cuanto al electrocardiograma, sobre todo en el complejo QRS, muchas morfologías diferentes. Y ahora vamos a ver lo anómalo. Entonces recordar más que nada, como para hacer un resumen de lo normal, recuerden que se origina debajo del tabique interventricular, bajo el unión auriculoventricular, fisiológicamente indica la despolarización de los ventrículos, dura entre 0.06 a 0.12 segundos, tiene deflexiones negativas, deflexiones positivas, que son como un trabalengua. La primera deflexión negativa es la onda Q, la primera deflexión positiva es la onda R, y la primera deflexión negativa posterior a la primera deflexión positiva es la onda S. La amplitud es de 2 a 15 milímetros y siempre está después de una onda P y siempre está antes de una onda T. Cuando es anómala, aquí es donde tenemos problemas, donde se nos generan los ritmos marcados, no mentira, donde se nos generan los bloqueos, tanto de rama derecha como de rama izquierda, etc. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos una activación anómala, ¿ya? La activación anómala, como les decía, puede venir del ventrículo derecho o pueden venir del ventrículo izquierdo, y generalmente tenemos que ver la morfología. Si viene este bloqueo de rama, por ejemplo, de rama derecha, la morfología es de un bloqueo de rama derecha, lo que nosotros vamos a ver en el electrocardiograma es que la activación viene del lado izquierdo. Y si en el electrocardiograma me aparece la morfología de un bloqueo de rama izquierda, tenemos que ver de que la activación viene del lado derecho, viene del lado contralateral a lo que nosotros estamos viendo en el electrocardiograma, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, acá, en esta derivación tenemos una onda profunda y luego tenemos una onda positiva. Y este electrocardiograma es muy característico cuando tenemos los bloqueos de rama izquierda, ¿ya? Cuando tenemos bloqueos de rama izquierda se nos caracteriza este tipo de morfología. Una onda S profunda que se puede mellar y luego aumenta. Entonces, por eso dicen, ojo, cuando tenemos esta característica y la verdad no parece un cono de lado, no sé dónde viene un cono de lado, pero generalmente ese bloqueo de rama izquierda me genera como si fuera un cono de lado, ¿ya?
Luego acá también tenemos una onda S, una onda Q pequeña, una onda R agrandada, y aquí tenemos una onda S profunda, arrastrada, y este complejo o esta morfología que vemos en el electrocardiograma generalmente es muy común de los bloqueos de rama derecha, ¿ya? Es muy común de los bloqueos de rama derecha, que primero aparezca una onda grande y luego aparezca una onda S arrastrada. Entonces aquí, nuevamente, tenemos que ver algo súper importante que fue lo que habíamos hablado antes. Si es que es completo o es incompleto. Por ejemplo, este bloqueo de rama que está mellado, que son estas como orejitas de conejo que se habla, es un QRS mayor a 0,12, hablamos de un bloqueo completo de la rama. Cuando el QRS es menor a 0,12, mira, aquí es de 0,11 segundos, el bloqueo es incompleto. ¿Por qué? Hay morfología de bloqueo de rama, ya sea derecho o izquierdo, pero el QRS es mayor a 0,12, se considera bloqueo completo de la rama. Y si hay morfología del bloqueo, ya sea derecho o izquierdo, y es menor a 0,12, se considera un bloqueo incompleto de la rama, ya sea derecha o izquierda. Acá, como les mostraba, el segmento PR se acorta, se ensancha el QRS, incluso está al límite de ensancharse, pero tenemos esta onda delta, que es esta onda que nos indica esta preexcitación, que es generalmente cuando vemos el Wolff-Parkinson-White. Aquí nuevamente, diferentes tipos de onda, diferentes morfologías, diferente, ¿cómo se puede decir? Diferente alargamiento o acortamiento en cuanto al tiempo en el plano horizontal, para ver si es que es un bloqueo completo o un bloqueo incompleto. ¿Ya? Puede ser puntiaguda, puede ser arrastrada, puede ser mellada. Hay muchas alteraciones en cuanto a los bloqueos que los vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de bloqueos de RAM. ¿Ya? Pero siempre recuerden que cuando la onda se va en picada, o sea, se va hacia abajo en la derivación B1, generalmente yo miro B1 para buscar los bloqueos, pensamos en izquierda, y cuando sube, baja y se va hacia arriba de nuevo, pensamos en bloqueo de rama derecha. Eso vamos a ver en la parte de bloqueos. ¿Ya? Esto es lo que les decía. El bloqueo de rama izquierda, se despolariza la rama izquierda más tardíamente, entonces me va a generar esta morfología donde baja, se arrastra la onda S, y el bloqueo de rama derecha, ese sube, baja, sube nuevamente, también con arrastre de la onda S, me va a generar un bloqueo de rama derecha. ¿Ya? La preexcitación ventricular son estas ramas, son este haz que generalmente es el haz de Kent, que me genera una alteración, me preexcita la vía ventricular y me genera esta onda delta con acortamiento del PR, con ensanchamiento del QRS, que es muy típica del síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Por qué el Wolff-Parkinson-White es interesante? Porque generalmente los pacientes no llegan con este electrocardiograma tan bonito, con esta morfología, sino que llegan con taquicardias supraventriculares paroxísticas, y nosotros empezamos a manejar la taquicardia y de repente empieza a aparecer esta morfología rara y decimos, ah, upa, creo que metimos las patas. ¿Por qué? Porque le pusimos adenosina al paciente, y recuerden que en estos casos hay que tener mucho cuidado con la adenosina, que la adenosina como buen antiarrítmico va a bloquear el nodo auriculoventricular, y esta vía accesoria va a disparar, 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 y probablemente nos pueda complicar el problema. ¿Ya? Entonces, siempre tener en cuenta, siempre preguntar, es fundamental. La despolarización ventricular anómala se despolariza en un lugar donde no corresponde, y después vamos a hablar de esto, la taquicardia ventricular sostenida, no sostenida, cuando dura menos de 30 segundos, más de 30 segundos, porque es polimorfa, porque es monomorfa, dependiendo cuántos focos ectópicos son los que van a estar ahí disparando. Entonces, es bien importante para cuando veamos después los trastornos del ritmo a nivel ventricular. Vamos a hablar de la onda T y la onda U, y vamos a culminar con la clase hoy para no hacerla tan extensa, ¿ya? Y vamos a ir evaluando poco a poco el resto. La onda T, tenemos una onda T normal, tenemos una onda T anómala, y recuerden que la onda T nos indicaba la repolarización a nivel ventricular, ¿ya? La onda T normal se considera que es de origen a nivel de la superficie epicárdica de los ventrículos,
como fisiología, como les decía, indica la repolarización de los ventrículos, inicia en la desviación del segmento ST y termina en el segmento TP, tiene una dirección positiva, esto es importante, es positiva, excepto en ABR, que siempre sus ondas son negativas, tiene una duración de 0.1 a 0.25 segundos, con una amplitud menor a 5 milímetros, es redonda, despuntada, asimétrica, y siempre va a estar después de un complejo QRS. Entonces acá podemos ver cómo se despolariza, recordemos, bueno, repolariza los ventrículos, y generalmente esto viene desde la superficie epicárdica de los ventrículos. Entonces aquí tenemos una onda T, nuevamente con una amplitud menor a 5 milímetros, con una duración de 0.1 a 0.25 segundos. Siempre después de un complejo QRS. Puede ser asimétrica, es siempre positiva, excepto en ABR, es una onda ascendente, ¿ya? Esta es una onda de 0.32 segundos, entonces se podría considerar que es una onda T que está un poco alargada, y esto quiere decir de que la repolarización ventricular se está tardando más de lo normal. Aquí mide una amplitud de 3.8, recuerden que hasta 5 milímetros normal, entonces una onda T normal en cuanto a la amplitud, y vamos a ver después en la parte anómala qué es lo que me genera aumento en la amplitud de esta onda T. Es redondeada, es despuntada, por eso en algunos trastornos se habla de la onda T picuda, por ejemplo la hipercalemia, y ahora vamos a hablar de la onda T anómala. La repolarización ventricular es anómala cuando no hay una buena repolarización a nivel de la superficie epicárdica, o está pasando algo a nivel del epicardio, a nivel ventricular. Aquí podemos ver una onda T negativa, y aparte de ver una onda T negativa, también estamos viendo una imagen de bloqueo, ¿ya? Y esta imagen de bloqueo es muy importante, es muy similar a un bloqueo de rama izquierda, podríamos pensar, dependiendo de la verdad en qué derivación estamos viendo esto, y está ensanchado, entonces hay un bloqueo completo de la rama más una onda T invertida. Esta onda T invertida es importante porque nos puede indicar isquemia, nos puede indicar una isquemia aguda, entonces a la onda T invertida hay que ponerle ojo. Dentro de la T invertida también nos puede indicar sobrecarga de volumen, ¿ya? Es súper importante. Mentira, sobrecarga de presión. ¿Cómo me acuerdo de esto? Con el elefante. Por ejemplo, en tromboembolismo pulmonar, la consecuencia o lo que puede matar a mi paciente es el aumento de la presión a nivel del ventrículo derecho, ¿ya? Porque no puede sacar sangre del ventrículo derecho. Entonces aquí hablamos de la sobrecarga de presión y de la sobrecarga de volumen. Y aquí me acuerdo del elefante, ¿no? Como tics. El elefante cuando pisa está colocando presión. Entonces cuando la onda T se invierte porque el elefante está pisando la onda T, lo que se genera es un aumento de presión a nivel de las cavidades. Pero cuando la onda T se hace positiva, se hace grande, aumenta la amplitud de la onda, tienen que acordarse de cuando llega la ola en el mar. Llega una ola gigante y llega mucha agua, entonces eso me está indicando sobrecarga de volumen. Está llegando mucha agua, sobrecarga de volumen, ondas T positivas grandes, ensanchadas. Sobrecarga de presión, el elefante que está pisando la onda T me la está invirtiendo y me está generando sobrecarga de presión. Esto es muy interesante, sobre todo en tromboembolismo pulmonar, para ver qué tal están esas cavidades. ¿Ya? Onda T invertida nuevamente, una onda T que es patológica, nos puede indicar o en el contexto de TEP, sobrecarga de presión, o en el contexto de un paciente, un síndrome coronario agudo en una fase inicial. E incluso la onda T se puede invertir en la pericarditis, ¿ya? Se puede invertir en la pericarditis. Tenemos ondas P positivas, ascendentes, anchas, puede ser bifásica, y bueno, invertida. Acá tenemos una onda P picuda, una onda T, perdón, picuda. Recuerden que la onda T puede medir hasta 5 milímetros, aquí mide 6.8, y ya tenemos que pensar en trastornos de electrolitos. Por ejemplo, como les decía, la hipercalemia es muy importante cuando genera este trastorno de ondas T picuda en el electrocardiograma. ¿Qué vamos a hacer en una hipercalemia? Bueno, ahí más ratito vamos a preguntar cómo manejar una hipercalemia. Aquí también tenemos una onda T invertida. Esta onda T invertida, a mi juicio, es muy característica de un aumento importante de presión, y lo más probable es que, bueno, solo con una derivación mucho no podemos decir, pero que sea un tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Ondas T invertidas nuevamente, ondas T que están milladas, también nos indica que es patológica,
ondas T puntiagudas, siempre pensar en potasio, y ondas T bifásica ancha. Dentro de las ondas T, la hipercalemia es fundamental, y cuando tenemos un paciente con hipercalemia que nos viene con estas ondas T picudas, ¿cuál va a ser la primera intervención? ¿Qué es lo primero que harían con este paciente? Hay algoritmos, hay protocolos de manejo de hipercalemia. Lo primero que tendríamos que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer ahí con este paciente? Lo primero que hay que hacer es estabilizar la membrana. ¿Cómo estabilizamos la membrana? Con gluconato de calcio. Comenzamos a administrar gluconato de calcio para estabilizar membrana, y después lo que tenemos que hacer es eliminar el potasio. Botar potasio. ¿Cómo botamos potasio? La insulina es muy buena para redistribuir el potasio. Luego la insulina, el salbutamol, va bastante bien para redistribuir el potasio, o sea, podemos nebulizar al paciente con salbutamol mientras le colocamos insulina, etc. Y también para eliminar potasio va bastante bien la furosemida, como buen diurético, va a arrastrar bastante potasio. El cayexalate también, bueno, ese se toma y a nivel intestinal evita de que se reabsorba el potasio. Entonces, primero, siempre paciente con hipercalemia, siempre estabilizar la membrana con gluconato de calcio, y luego empezar a redistribuir y eliminar. ¿Ya? Redistribuimos con insulina, redistribuimos con salbutamol y eliminamos con furosemida, y eliminamos también con cayexalato. ¿Ya? Bueno, es importante poder tener el ionograma, o sea, poder hacer el laboratorio para poder hacer el manejo. Entonces, por ahí siempre dicen, no hagan nada sin tener el potasio en la mano, o sea, no administren insulina, no hagan nada que pueda generar mayor problema al paciente. La onda U, poco es lo que se ve, no muchas veces es eh, vista en el electrocardiograma. Esta se origina en las fibras de Purkinje, bien distal al sistema de éxito conductor del corazón. Fisiológicamente indica la repolarización de las fibras de Purkinje. Esto quiere decir de que repolariza lo que no alcanzó a repolarizarse en la onda T, es algo así. O sea, la onda T muestra la repolarización ventricular, pero faltaron algunas partes del corazón que se repolaricen, y ¡pum!, aparece esa onda U después de esa onda T. ¿Ya? Tiene dirección positiva, su duración es indeterminada, porque generalmente no sabemos cuánto miocardio no se ha repolarizado aún, y la amplitud tiene que ser menor a 5 milímetros, con una forma de menos de 2 milímetros. Siempre está después de la onda T y siempre precede a una onda P, y no siempre está en el electrocardiograma. Entonces, como les decía, es una repolarización de parte de los ventrículos que no alcanzó a repolarizarse, o que se repolarizó después de la repolarización de la mayor parte del músculo cardíaco. Entonces aquí podemos ver una onda U, es muy chiquitita, a veces pasa desapercibida, es casi insignificante. Como les decía, la duración es indeterminada, la amplitud es de menos de 5 milímetros, es muy chiquitita, y a veces no aparece en el electrocardiograma, y como decía, gran información patológica no nos va a dar. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy la vamos a dejar hasta acá. Vimos las ondas, ¿ya? Vimos las partes fundamentales del electrocardiograma, qué son los segmentos, qué son los intervalos, qué son las ondas, y vimos las ondas P, tanto normal, anormal, lactómica. Vimos el complejo QRS normal y anormal, la onda T normal y anormal, ciertas patologías que me generan alteración de la onda T, y también vimos la onda U como recordatorio, y más que nada como para decirles que la onda U está ahí. Como tips, siempre vamos a ir hablando de esto, y siempre vamos a ir dejando por ahí, por ejemplo, qué patología es tan importante la estenosis mitral, qué patología es tan importante en el bloqueo auriculoventricular de primer grado, etcétera, como para ir pensando la medicina, y no memorizando la medicina. Por eso abajo lo que es método clínico es un equipo que hemos formado más que nada, y abajo dice lo que debes saber, que es lo más importante que hay que saber de todo esto. ¿Ya? Entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Espero que se haya entendido. Nuevamente, el link del curso o de la clase va a llegar a los grupos de WhatsApp de sus coordinadores, y nos vemos mañana a la misma hora, 21 horas de Chile y 20 horas de Bolivia. ¿Ya? Que tengan una buena noche, cuídense, y estamos en contacto. Chao, chao, que estén bien.